En este video vamos a trabajar factorización de un polinomio por el método de residuo. Se debe tener en cuenta lo siguiente para aplicar este método. Primero, obtener los factores del término independiente. Luego, aplicar el teorema del residuo con cada uno de los factores, hasta buscar que el residuo sea igual a 0. Cuando se tiene ese factor que genera división exacta, se aplica el proceso de división sintética para obtener los factores del polinomio. Miremos un primer ejemplo. De acuerdo al concepto anterior, tenemos este polinomio de 4 términos. El término independiente es 6, de tal manera que los factores de 6 son los términos positivo y negativo 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer es evaluar con cada uno de estos factores el teorema del residuo para buscar división exacta. Es decir, que primero miremos cuando la variable es a igual a 1, ¿qué sucede? Si a es igual a 1, nos quedaría 1 a la 3 menos 4 a la 2, es decir, 1 a la 2, más a, es decir, más 1, más 6. Si hacemos la operación, nos quedaría 1 a la 3 es 1, 1 a la 2, 1, por 4, 4, menos 4, más 1, y más 6. Esto nos quedaría 1 menos 4 menos 3 más 1 menos 2, y menos 2 más 6 más 4. Es decir, que descartamos esta opción. Si a tuviera el valor de menos 1, nos quedaría menos 1 a la 3, 4 por menos 1 a la 2, más por menos menos 1, y más 6. Y obtenemos menos 1 a la 3, menos 1, menos 1 a la 2, 1 positivo, 1 por 4, 4, menos 4. Aquí tenemos menos 1, y finalmente más 6. Menos 1 y menos 4, menos 5, menos 5 y menos 1, menos 6, y menos 6 más 6, 0. Es decir, que cuando a es igual a menos 1, el residuo va a ser 0. De tal manera que podemos aplicar división sintética para menos 1 y de esa manera obtenemos los factores. Recordemos que en la división sintética colocamos los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio. Nos quedaría más 1, coeficiente de a a la 3, menos 4, más 1 y coeficiente de a, y finalmente el término independiente, que es 6. Recordemos que genera residuo igual a 0, es decir, división exacta, cuando a es igual a menos 1. Es decir, que acá el divisor sería menos 1. En la división sintética se baja el primer término y se multiplica ese término que desciende por el divisor, que es menos 1. 1 por menos 1 daría menos 1, y menos 4 y menos 1, menos 5, y se continúa multiplicando, menos por menos más, 5 por 1, 5, 1 más 5, 6, que sería positivo. Ahora, más por menos menos, y 6 por 1, 6, y 6 menos 6 daría 0, y comprobamos pues, que efectivamente da división exacta. Ahora, recordemos que si a es igual a menos 1, inicialmente era este binomio, a más 1. Lo que se hizo fue igualar a 0 para obtener este menos 1. Este sería el primer factor. Y el segundo factor corresponde al cociente que se obtuvo, pero iniciando con un grado menos. Es decir, si era a3 el término con mayor exponente, aquí sería 1 a la 2. Nos quedaría de la siguiente manera. Este sería a la 2 menos 5a, y el término independiente es 6, y este sería el residuo. De tal manera que obtenemos los dos factores,
a más 1 y el cociente que se obtuvo, a la 2 menos 5a más 6. Ya teniendo los dos factores, miramos que en el segundo factor tenemos un trinomio. Se descarta que sea un trinomio cuadrado perfecto porque el último término, que es 6, no tiene raíz cuadrada exacta. De tal manera que debemos tratar de descomponerlo, factorizarlo de otra manera. El primer término es a más 1, el primer factor. Luego la factorización de este trinomio la podríamos hacer de la siguiente manera. A por a se descompone en dos factores. El signo del segundo término va en el primer paréntesis, menos por más daría menos. El producto de los signos del segundo y tercer término. Y se requieren dos números que multiplicados den más 6 y que sumados, porque ambos son negativos, den 5. Y esos números son 3 y 2. Y de esa manera expresamos con estos tres factores este polinomio de 4 términos que se propuso inicialmente. Miremos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos un polinomio de 5 términos. El término independiente es menos 4, de tal manera que sus divisores o sus factores son los siguientes números positivos y negativos: 1, 2 y 4. Lo que vamos a hacer es evaluar por el teorema del residuo. Por ejemplo, si x valiera o fuera igual a 1, ¿qué sucedería? Cuando x es igual a 1 tenemos que está elevado a la 4, luego menos 4, ahora x se eleva a la 3, luego x, que en este caso es 1, a la 2, más 4 por 1, y al final el término independiente, que es menos 4. 1 a la 4 es 1, 1 a la 3, 1, por 4, 4, con signo negativo, menos 4, 1 a la 2, 1, por 3, 3, más 3, 4 por 1, 4, más 4, y finalmente menos 4. Aquí hay un menos 4 y más 4, podemos eliminarlo. 1 más 3, 4, y 4 menos 4, 0. En este caso, cuando x es igual a 1, el residuo es 0, y de tal manera que la división sintética la hacemos con x igual a 1. De esta manera bajamos el término que está en la parte superior, los coeficientes del polinomio, para hacer la división sintética. Y nos quedaría más 1, menos 4, más 3, más 4, y finalmente el término independiente, que es menos 4. Teniendo los coeficientes, el divisor es x igual a 1, es decir, sería 1. Bajamos el primer término, que es más 1, iniciamos el proceso de multiplicación. 1 por 1, 1, sería positivo, menos 4 más 1, menos 3, menos 3 por 1 más por menos, menos 3, más 3 menos 3, 0, 0 por 1, 0, que sería más 0, 4 más 0, 4, y más 4 por 1, más por más 4, y menos 4 más 4, 0. Si x es igual a 1, inicialmente esto partió de este binomio, x menos 1, y lo que se hizo fue igualar a 0 y despejar x para que diera 1. Ahora, en este cociente tenemos 4 términos. Recordemos que en el cociente el mayor grado de la variable disminuye en una unidad. Si es x a la 4, quedaría en x a la 3. Este sería x a la 3, menos 3x a la 2, más 0x que no se coloca, y finalmente más 4. Y lo expresamos como el resultado final sería x menos 1
por el cociente que se halló, x a la 3 menos 3x a la 2 más 4. Y esta sería la respuesta de la factorización a este polinomio. Bueno, espero que les haya sido muy claro y nos vemos en una segunda parte de esta misma temática.